Iniciamos un nuevo bloque de capturas de pantalla en esta emisión especial dedicada al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y tenemos el lujo de recibir al director de una película que a mí en lo particular me movilizó y mucho. Estamos hablando de Un crimen común, película dirigida por Francisco Márquez, director que ya en su momento dirigiendo junto a Andrea Testa nos regaló La larga noche de Francisco Santix, una película que creo que es una de las mejores películas de los últimos 10 años que nos dio el cine nacional. Y ahora Un crimen común nos trae también una desaparición, pero es una desaparición en la actualidad. Increíble que años posteriores sigan sucediendo este tipo de cuestiones. Así que estamos con Francisco para poder hablar de esta peli. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Adrián? Gracias por la invitación. No, por favor, a vos. Y gracias también a Pensar con las Manos, que genera este tipo de proyectos que no se callan, que son proyectos que denuncian cuestiones. Ya hablamos justo con Andrea, creo que el programa pasado, estábamos hablando de Niña Mamá, de también un proyecto que habla, un proyecto que toma partido, que evidencia casos que son realmente preocupantes. ¿Y cómo fue para vos realizar Un crimen común y tomar este tipo de casos, de una desaparición que sucede? Bueno, fue un proceso muy, muy doloroso porque, digamos, la película parte de este hecho que vos bien mencionás para luego problematizar de alguna manera no cómo accionan las fuerzas represivas o la vida de estos jóvenes, sino cómo nos vinculamos como comunidad con estos crímenes, ¿no? Crímenes que son muy habituales, me refiero a los crímenes que cometen las fuerzas represivas del Estado con los jóvenes y los sectores populares. Entonces digo que fue un proceso doloroso porque en definitiva la película y el proceso fue indagar sobre nosotros mismos, ¿no? Con Elisa, bueno, con Andrea, que también fue parte del proceso creativo, con Mecha, que también actuó en la película. Fue un poco indagar, ¿no? Indagar en nuestras propias contradicciones, en nosotros mismos, para, de alguna manera, yo pienso que la peli es como una especie de grito para dejar de naturalizar estas muertes que ocurren literalmente todos los días y que de alguna manera naturalizamos para seguir viviendo. Cuando digo naturalizamos, digo no la tenemos presente todo el tiempo, ¿no? Cuando es algo horroroso que sucede, como digo, todos los días. Sí, tal cual, Francisco. Algo que me llamó mucho la atención de la peli, que desde ya se las recomendamos, es que le veo como también un hilo conductor con respecto a tu película anterior. Hay un registro quizás teatral muy importante. ¿A qué es lo que vamos? Hay primeros planos que solamente con gestos o con miradas uno también evidencia diferentes cuestiones. Me acuerdo de La larga noche, de una escena en el cine, ¿no? Del retrato de un chico que está llorando, que esos silencios que se ven acá también en Un crimen común, por ejemplo, quizás no quiero spoilear mucho, pero cuando la protagonista se dirige quizás a estos pueblos populares, las miradas, ¿no? que suceden quizás con gestos se puede ver mucho. ¿Cómo fue este hecho de encarar también el guión y tratar de construirlo con los silencios que también hablan y mucho? Sí, creo que tiene que ver también con una concepción del cine y de la política, ¿no? Vos mencionabas las pelis que producimos nosotros y desde ya que las consideramos parte de la tradición del cine político, o así las pensamos, si bien toda película es política, me refiero digamos, a una temática profundamente política o más explícitamente política, pero la manera en la cual las pensamos, porque bueno, es otro contexto a las películas de los 70, cuando el político era pensado como una forma de iluminar, ¿no? de mostrar, de destapar los ojos a lo que no se veía y de mostrar aquello, que tratar de revelar una verdad.
nosotros de alguna manera pensamos la política como una construcción colectiva, y creemos que las películas, por ese mismo motivo, no son discursos cerrados, digamos, donde nosotros decimos lo que pensamos, sino que tratamos de poner en escena ciertas situaciones donde los relatos, las historias dejan fisuras por donde entrar y por donde pensar la película, y esos silencios para mí tienen que ver con eso. ¿En qué sentido? No porque esos silencios sean son puro vacío, no tienen connotaciones, pero muchas veces cuando los personajes verbalizan, lo que termina haciendo es achatando la imagen, porque no permite que el espectador construya, digamos, aquello que está pensando nuestra protagonista, en este caso, o las personas que están rodeando, que siempre es mucho más interesante y mucho más rico cómo el público puede ir construyendo esos pensamientos, y eso tiene una dimensión mucho más profunda que si nosotros le ponemos 3 palabras, que lo que hace es cerrar de sentido esa imagen, ¿no? Pienso en el momento, por ejemplo, hay un momento donde ella está en la casa, va a la casa de la mujer que trabaja en la casa, y aparentemente le va a revelar algo muy importante, y no dice nada, pero el público puede ir construyendo con ella todo lo que va pasando por dentro de la cabeza de ella, y eso también siento que hace que el público se pueda comprometer mucho más activamente con el personaje, porque es parte de ella. No la mira desde afuera como si estuviese viendo la tele, aunque sea una película, ¿no? Y que en parte también es la propuesta de la película, por eso también mencionaba esto, que fue un proceso doloroso. La película no se plantea, digamos, de una mirada externa y distanciada, porque hubiese sido bastante cínico y cruel seguir el personaje con una distancia como impoluta, sino que lo que hace es vivir con ella todo su proceso doloroso, para que nosotros como público podamos de alguna manera estar junto a ella, ¿no? Y que es lo que a mí me pasaba como realizador. De alguna manera el conflicto del personaje no es un conflicto que yo miro de afuera y que señalo con el dedo, sino que es un conflicto que me atraviesa. Sí, exactamente. Es muy movilizante también la peli, y contado desde el punto de vista de la reacción, ¿no? De cómo quizás las cuestiones también psicológicas y que pueden generar este tipo de cosas. Así que es muy movilizante. Te quiero preguntar, Francisco, porque la peli Elisa, la verdad que la rompe toda, es una de las mejores actrices argentinas, y es increíble lo que genera. ¿Cómo fue para vos también el proceso de trabajar con ella? Porque realmente, por más de que quizás haya actores y actrices de reparto, la película recae plenamente en ella como protagonista importante. ¿Siempre fue tu opción? No sé si lo hablé con Isa. En una primera versión no. Y después, en un momento cuando apareció Lisa como posibilidad, para mí era una opción muy fuerte, y terminé de definirlo cuando yo me encontré con ella, con una versión de guión anterior a la que filmamos, que para mí tenía problemas, pero fue muy interesante la devolución que ella hizo del guión. Digamos que le gustaban algunas cosas, críticas de otras, y su mirada fue muy interesante, y ahí para mí fue definitorio, porque en definitiva yo creo que, como vos bien mencionás, Elisa es una de las mejores actrices que hay en el país. Los que no han visto Petróleo, si en algún momento se repone, no se la pueden perder. Pero más allá de sus condiciones técnicas innegables, para mí es importante elegir a las actrices y a los actores por el acercamiento, por cierto acercamiento sensible, emocional, intelectual con los personajes. Porque en definitiva lo que hacen los actores y las actrices es poner en escena emociones, digamos, vivenciar en ese momento en que se filma la película, vivenciar determinadas cuestiones, sentimientos, emociones, pensamientos que la atraviesan, que vive el personaje, ¿no?
Y en ese sentido fue también muy importante la presencia de Mecha, que no es una actriz profesional, es una dirigente del movimiento piquetero, digamos, es a lo que ella dedica su vida, una militante social, barrial, que nunca había actuado, ni nunca hizo clase de teatro, ni nunca pensó que iba a actuar, pero para mí era, digamos, y es amiga, y para mí era muy importante, y fue muy importante su presencia, porque justamente tenía la sensibilidad emocional, las marcas en el cuerpo de lo que implica, digamos, vivir en un barrio, por ejemplo. Que muchas veces, como bueno, la película de una manera habla de eso, nacer en un barrio o en otro, nacer en una clase social u otra, es una cuestión de vida o muerte. Y eso para mí no se resuelve con un actor o una actriz con técnica, sino que hay algo que la memoria del cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, lo que trabajamos con Elisa y con Meche y con todas las actrices, no fue ensayar, no ensayábamos casi, no es que nos juntamos, ensayábamos, pasábamos las escenas, sino que nos juntábamos a charlar un montón del guión, de los personajes, nos juntábamos con Meche, charlábamos, llorábamos un montón, y después confiando, digamos, hicimos un ensayo más que nada para que Mecha pueda tener una experiencia antes de estar atrás con un montón de gente que por lo menos pueda sentir cierta seguridad, pero no mucho más que eso, y para calmar mis ansiedades también. Y después fue confiar de que si estaban claros, si entendían lo que le pasaba a los personajes, lo iban a poder hacer en el set, eso no había duda. Y eso fue lo que trabajamos, digamos. Sí, recomendamos a todos que si les quedó pendiente de Un crimen común, no se la pueden perder. Es una de las películas más imprescindibles, de visionado obligatorio, como le llamo yo, con respecto al festival. Y para cerrar, Francisco, te hago una consulta porque me llamó mucho la atención esta cuestión de que ella sea una profesora, ¿no? Con todo también lo que repercute últimamente el tema de la docencia, ¿no? Las críticas que también hay en los docentes, y yo también soy docente, entonces me sentí de cierto modo como involucrado, ¿no? Y representado, y me llamó mucho la atención este contraste que se llega a dar entre los dos momentos en los cuales ella se presenta junto a sus alumnos, ¿no? Esos dos chicos que están preparando su trabajo, y que se da el contraste entre lo académico y la militancia. Me dio como una cuestión para reflexión profunda y que habla mucho de la peli. ¿Cómo fue generar estos espacios de el docente hablando con los alumnos de la militancia y lo académico? Bueno, ahí también, ¿no? Si bien yo hice solamente el CBC de Sociología, nunca pude aprobar Economía, pues soy muy malo con los números. Y ahí quedé. Pero bueno, ese fue mi vínculo con la academia, y tuve un vínculo también con la militancia, ¿no? Yo milité 3 años, no más, como 7 años. También me distancié con diferencias, ¿no? Pero hay algo de ese universo que reconozco y que siento conflictivo, digamos. La película de alguna manera no deja de ser un personaje en particular, digamos, no es que representa a toda la academia, el personaje de Cecilia, porque dentro de la academia también hay digamos, es muy diversa las formas en las cuales se encara la profesión y la disciplina, ¿no? Pero sí es algo que yo lo pienso más desde el cine, digamos. Para mí, si bien está representada en una docente, es la pregunta que yo me hago en torno al cine. Y que todavía, digamos, yo te agradezco un montón las palabras para nuestras películas, pero es algo que no tenemos resuelto. Es algo que todavía, digamos, cómo construir un cine popular y político es algo que tenemos pendiente, y que estas películas que hemos hecho, bueno, Niña Mamá creo que es una película que va en ese sentido. Esta no sé, esas otras preguntas, pero no sé si resuelve ese tema, que para mí es bien importante y que me interpela de alguna manera. Y es eso lo que quise trabajar. No, está representado en una persona de la academia, pero tiene que ver más que nada con lo que sería la intelectualidad, ¿no? Cómo los intelectuales o los que producimos pensamiento y discursos nos vinculamos con la realidad.
y es algo que todavía a mí me cuesta resolver, y creo que la película un poco parte de esa experiencia mía. La ligaron Claro. por los sociólogos, ¿no? Pero No, espectacular, Francisco, espectacular. La verdad que te agradecemos por esta charla. Invitamos a todos. No sé si se sigue pudiendo ver en el Festi, pero seguramente van a tener la oportunidad para ver un crimen común en cualquier momento. Así que un placer enorme. aprovecho, perdón, se agotaron las entradas en el festival, pero vamos a estrenar en salas, ¿sí? Probablemente en febrero o marzo se va a ver en los cines. Uy, buenísimo, buenísimo, excelente noticia, así que imperdible, un crimen común. Gracias, Francisco, por haber estado acá en Captura de Pantalla. Gracias a ustedes. Por favor, seguimos con más Captura de Pantalla, lo dejamos con un tema también vinculado a una desaparición, en este caso de Luciano Arruga, Ellos, de Salta a la Banca. Seguimos con más en el próximo bloque.